La primera vez que sostuve aquella sillita con un bebé dentro, supe que ya no estaba hablando de sueños, sino de consecuencias. Era de madrugada, y yo acababa de llegar a mi piso alquilado en Carabanchel, con el cuerpo reventado, las manos llenas de polvo y la cabeza en modo automático. Llevaba meses viviendo así. Obra por la mañana, obra por la tarde, y una sensación fija de haber fallado en algo que antes era mi vida. Tenía el título de arquitectura guardado en un cajón, como si fuese de otra persona. A mis 36, me veía más como un peón que como el hombre que un día se prometió diseñar edificios. Aquella semana había pasado algo distinto. Encontré un anuncio de un concurso pequeño, patrocinado por una fundación y apoyado por el ayuntamiento, para un proyecto de vivienda social y rehabilitación de un bloque antiguo. No era la oportunidad perfecta, pero era una puerta. Me dije que, si no intentaba eso, ya no intentaría nada. Esa noche llegué con un cuaderno, un portátil viejo, y la intención de dibujar hasta que amaneciera. A las 2:15, escuché un roce bajo la puerta. No un golpe fuerte, no alguien llamando. Era un sonido corto, torpe, como si alguien empujara algo y se largara rápido. Me quedé quieto, pensando en cualquier problema típico del edificio. Miré por la mirilla y no vi a nadie. Abrí con cuidado, y allí estaba, una sillita de transporte, una manta fina y un bebé con la cara roja de llorar. No era un muñeco ni un susto de vecinos. Respiraba, se movía, tenía la boca temblando buscando aire y hambre. Dentro había un sobre de plástico con un certificado de nacimiento y una tarjeta sanitaria provisional. En el papel aparecía un nombre que no era el mío y un apellido que no conocía. También había una nota corta, escrita con prisa, sin explicaciones largas. Solo la idea de que no podían cuidarla y de que, si alguien la encontraba, no la dejara sola. No voy a decir que pensé bien. Pensé rápido. Cerré la puerta, dejé las llaves en el mueble, cogí la sillita y bajé a la calle como si hubiera robado algo. En el centro de salud de la calle General Ricardos me hicieron esperar poco, porque un bebé no se negocia. Revisaron que no estuviera deshidratada, que respirara bien, que no tuviera marcas. Yo solo repetía que la había encontrado en mi rellano. Después vino la parte que me dejó seco. Avisaron a la policía y a servicios sociales. Me preguntaron quién era yo, qué hacía, por qué estaba con ella. Y yo, que llevaba meses sintiéndome invisible, de pronto era el adulto responsable en la peor escena posible. Volví al edificio al amanecer con un papel que decía que, por el momento, la niña quedaba bajo custodia provisional de la administración, y que yo era el testigo principal. En el ascensor me temblaban los brazos, no por miedo a la policía, por miedo a mí mismo, porque, por primera vez en años, tenía claro que podía huir, y también tenía claro que si huía, ya no habría vuelta atrás. Esa misma mañana, en la obra de Vallecas, me llamaron del número que me habían dado. Me citaron para declarar y para explicar lo que había visto. Y mientras cargaba sacos y escuchaba a los encargados gritar órdenes, yo solo pensaba en algo que no quería admitir. Aquella niña no me había pedido nada, pero me había puesto delante un examen. Y lo peor era que el concurso de arquitectura seguía ahí, con su fecha límite, como si la vida no tuviera piedad con los calendarios. En las semanas siguientes, mi vida se convirtió en una lista de trámites y una lista de renuncias. Primero declaré 2 veces. Luego me llamaron para reconocer la sillita, los papeles, el horario aproximado, la cámara del portal que no funcionaba desde hacía meses. No había sospechosos inmediatos. La niña quedó registrada como menor en situación de abandono, y a mí me dejaron claro que yo no era su tutor, solo la persona que la encontró. Eso debería haberme tranquilizado. No lo hizo. Cada 2 o 3 días,
yo llamaba para saber si había novedades. Y cada vez que colgaba, la sensación era la misma. Alguien más decidía por ella, y yo solo miraba desde fuera. Pero el problema real apareció cuando una trabajadora social, Consuelo, me citó en la oficina de distrito. Allí entendí la trampa. Si yo quería que la niña no pasara por un carrusel de recursos y casas de acogida, tenía que pedir una guarda temporal. No una adopción, no un final bonito. Una guarda provisional, con inspecciones, con informes, con la obligación de demostrar estabilidad. Yo no tenía estabilidad. Tenía un contrato por obra, un sueldo justo para pagar alquiler y comer, y un proyecto de arquitectura sin entregar. Aún así, pedí la guarda. No por heroísmo, por puro sentido de responsabilidad. Había visto su cara, sabía que existía, y ya no podía hacer como si no. Ahí entró mi vecina Inés, enfermera, madre soltera de un chico adolescente. No me ofreció discursos ni consejos de película. Me ofreció cosas concretas, un número de pediatra, una lista de lo que compran las familias cuando llega un bebé y una forma realista de organizarme. También me dejó claro que, si yo me metía en esto, no podía hacerlo a medias. Y esa frase, sin dramatismos, me golpeó más que cualquier amenaza. Durante febrero y marzo, mi rutina fue un choque constante. Por la mañana, la obra. Por la tarde, compras y citas. Por la noche, el concurso. Dibujaba en la mesa de la cocina con la niña dormida cerca, y cada ruido me hacía levantarme. Aprendí a calentar biberones, a esterilizar cosas, a distinguir entre llanto de hambre y llanto de cansancio. Aprendí también lo más incómodo, que mi cuerpo se acostumbraba al cansancio, pero mi cabeza no se acostumbraba al miedo. La fundación del concurso pidió una primera entrega en abril. Un esquema, una memoria breve, un presupuesto aproximado. Yo trabajaba con una precisión casi obsesiva, porque no podía permitirme fallar. No era solo una oportunidad profesional, era la única forma de convertir mi vida en algo presentable para los informes de servicios sociales. Consuelo me lo dijo sin palabras grandes. El sistema no castiga la buena intención, pero tampoco la premia si no va acompañada de estructura. A finales de abril, recibí la autorización de guarda temporal, condicionada. La niña podía estar conmigo, pero con visitas periódicas y revisiones. La primera noche que dormí con ese papel en la carpeta, no sentí alivio. Sentí peso, porque ya no era un testigo, era el responsable, y lo que yo hiciera en los próximos meses decidiría si me la quitaban o si, al menos, me dejaban intentarlo. En mayo, la niña ya tenía horarios, y yo también, aunque fueran horarios impuestos por el caos. Había revisiones médicas, visitas de consuelo y llamadas de la policía con preguntas nuevas. Empezaron a hablar de la madre biológica como una posibilidad, no como un dato. Me explicaron que, si aparecía, habría un proceso, que la prioridad era siempre la familia de origen si era segura, y esa palabra, segura, me dejó en un lugar raro. Yo no quería competir con nadie, pero tampoco podía aceptar que la niña fuese tratada como un paquete. El concurso pasó a la segunda fase. Me pidieron planos más detallados, una propuesta de materiales, una estrategia de accesibilidad y una defensa técnica ante un jurado. Yo no tenía estudio, no tenía equipo. Tenía la mesa de la cocina, un programa medio antiguo y horas robadas al sueño. En la obra, un encargado, Basilio, notó que yo estaba distraído. Me ofreció más horas, pensando que necesitaba dinero. Le dije que no podía. Fue la primera vez en años que rechacé dinero por falta de tiempo, y me di cuenta de lo absurdo. Antes yo rechazaba oportunidades por miedo. Ahora rechazaba horas extra para no perderme. Inés me ayudó a buscar una guardería por horas y una cuidadora legal para momentos puntuales. No era barato, pero era eso o caer en una cadena de retrasos.
Empecé a vender cosas, una bicicleta, una cámara vieja, libros técnicos que había guardado por orgullo. Lo hice sin drama. Lo hice como quien limpia una casa antes de que venga una inspección. Porque cada visita de servicios sociales era eso, una comprobación de si yo era un adulto estable o un tipo improvisando. A mediados de junio, tuve un susto que me puso en mi sitio. La niña tuvo fiebre alta de golpe. En urgencias me preguntaron datos básicos, y yo me di cuenta de que aún había información que no tenía. Antecedentes familiares, vacunas exactas, detalles del embarazo. Todo eso era un hueco. Volví al piso con la sensación de que mi voluntad no bastaba para tapar los vacíos. Esa misma semana, Consuelo me advirtió que el expediente iba a revisar si yo podía sostener la guarda a largo plazo. Si no, se buscaría otra solución. Me lo dijo con respeto, pero el mensaje era claro. En julio, presenté el anteproyecto definitivo del concurso. Lo hice con una idea que me salió de la vida real. Diseñé espacios pensando en gente que llega tarde a casa, en madres que suben carritos por escaleras, en padres que viven al límite y aún así necesitan dignidad. No lo vendí como emoción, lo vendí como funcionalidad. Y lo sentí como una forma de decir que la arquitectura no es postureo, sino refugio. Ese mes también recibí una carta que me dejó sin aire. La policía había localizado a una posible familiar, una mujer mexicana que trabajaba sin papeles y que había desaparecido de su alojamiento. No decían nombres completos, solo datos. Lo importante era lo que venía después. Había indicios de que la niña podría tener una madre que no la abandonó por capricho, sino por miedo. Y entonces el segura dejó de ser una palabra administrativa y se convirtió en un problema moral que me iba a partir por dentro. En agosto, el caso se volvió más concreto. Consuelo me avisó de que se había abierto una línea para intentar localizar a la madre. No me dieron detalles personales, pero me explicaron lo suficiente. Había señales de violencia alrededor de esa mujer. Ella podría haber huido, y si aparecía, la administración debía escucharla, evaluarla y decidir. Yo entendí algo que me costó asumir. Yo podía estar haciendo todo bien y aún así perder. El concurso fijó la defensa final para septiembre, en un auditorio municipal cerca de la zona de Arganzuela. Yo me preparé como si fuera un examen de vida o muerte. No exagero, en mi cabeza era eso. Porque, sin un trabajo de arquitectura, mi expediente de guarda se iba a quedar colgado de un hilo. Y si el expediente se debilitaba, la niña se iba a ir. No era una teoría, era la lógica fría de la estabilidad. Durante esos días, reduje la obra al mínimo. Hablé con el jefe, pedí cambiar turnos y perder dinero a cambio de aire. No me lo puso fácil. Yo era mano de obra barata y cumplidora. Pero logré un acuerdo temporal. Cada decisión tenía un precio. Y yo ya estaba acostumbrado a pagar, solo que antes pagaba con mi orgullo y ahora pagaba con mi energía. A principios de septiembre, la niña empezó a reconocerme con una calma que me descolocó. No era un milagro ni una escena bonita. Era una realidad. Yo era su rutina. Y ese hecho me dio una mezcla de fuerza y miedo. Fuerza, porque me empujaba. Miedo, porque me hacía vulnerable. 2 días antes del concurso, recibí una notificación. Servicios Sociales quería una revisión adicional, justo esa semana, porque el caso había cambiado. Se hablaba de una posible solicitud de la madre, aunque todavía no estuviera localizada. Esa revisión podía terminar en una recomendación, mantener la guarda conmigo o pasarla a un recurso oficial mientras se aclaraba todo. Yo leí ese papel varias veces. No me ofendió. Me asustó. La mañana de la defensa, llevé la carpeta del proyecto en una mano y la bolsa del bebé en la otra. No fui con traje. Fui como era,
un tipo que había pasado por una obra y luego por una guardería. Dejé a la niña con Inés, con un listado de horas y un teléfono que no podía apagar. Llegué al auditorio, respiré, y en la puerta vi a otros arquitectos con equipos, con maquetas perfectas, con seguridad de gente que no ha tenido que elegir entre pagar pañales o imprimir planos. Cuando me tocó, hablé sin adornos. Expliqué decisiones, costes, mantenimiento, impacto en vecinos, accesibilidad real. No mencioné mi vida, no usé a la niña como argumento. Pero por dentro, cada frase que decía tenía una segunda capa. Estaba defendiendo un proyecto y estaba defendiendo mi capacidad de no escapar. Salí y miré el móvil. Tenía una llamada perdida de Consuelo y un mensaje breve. Había urgencia con el expediente, y existía la posibilidad de que ese mismo día pidieran trasladar a la niña temporalmente. No decía que era seguro. Decía que era posible. Y eso fue peor. Me quedé quieto en un pasillo, con gente celebrando o quejándose alrededor, y entendí que la victoria profesional, si llegaba, no iba a venir con alivio. Iba a venir con una responsabilidad aún más grande. Decidir si yo iba a seguir, incluso si me dolía. La decisión del jurado llegó por la tarde. Yo estaba en la acera de delante, esperando como quien espera un diagnóstico. No me sentía parte del mundo de los demás finalistas. Sentía que yo había llegado ahí por insistencia, no por pertenencia. Cuando pronunciaron mi nombre como ganador, no tuve ese subidón que la gente imagina. Sentí un vacío corto y luego una urgencia. Firmé lo que había que firmar, escuché términos, fechas, un contrato inicial con un estudio colaborador y la promesa de incorporarme en octubre. Me felicitaron, me dieron la mano. Yo respondí con educación, pero por dentro ya estaba en otra parte. Volví a casa a toda prisa. No corrí por la emoción. Corrí por miedo. Al entrar en el piso, Inés me esperaba con la niña en brazos y una expresión cansada. No me contó nada con grandes palabras. Me dijo lo básico. Consuelo había llamado y pedía verme en la oficina esa misma tarde. Había un informe urgente. Había un riesgo real de traslado temporal si yo no formalizaba ciertas garantías. Me presenté en la oficina con la carpeta del concurso aún en la mochila. Consuelo me explicó el escenario sin crueldad. El expediente de la madre seguía sin resolverse, pero había indicios de que podría aparecer. Por prudencia, la administración consideraba trasladar a la niña a un recurso durante unas semanas, para evitar que yo quedara en medio de una decisión judicial. Yo escuché todo y entendí el punto. También entendí el coste. Esas semanas podían convertirse en meses, y la niña podía desaparecer de mi vida sin que nadie lo llamara quitar. Entonces me ofrecieron una alternativa, difícil y muy concreta. Una guarda reforzada, con obligaciones mayores, visitas más frecuentes, control de horarios y un plan de estabilidad firmado. Eso significaba aceptar que mi vida dejara de ser privada, que mi casa fuera evaluada, que mi trabajo futuro fuera revisado, que mi red de apoyo fuera registrada. Nada de eso me encantaba, pero por primera vez en años, mi orgullo no mandaba. Firmé, no con romanticismo, con una sensación parecida a cuando te haces responsable de una hipoteca. Sabes que te condiciona, pero también sabes que te da un suelo. Esa tarde, al salir, no sentí que había ganado nada. Sentí que había elegido. En octubre empecé a trabajar en el estudio que gestionaba la rehabilitación del bloque. Me asignaron tareas reales. No era el arquitecto estrella, pero ya no era el peón invisible. Yo llegaba, cumplía, aprendía, y por la tarde volvía a casa para hacer lo que nadie te enseña: sostener la rutina de una niña que crecía a velocidad de calendario. A finales de noviembre, por fin hubo una novedad sobre la madre. No apareció para reclamar,
sino para dejar claro, mediante intermediarios, que no podía ofrecer seguridad. No voy a entrar en detalles, porque no es mi historia contar la herida de otra persona. Solo diré lo esencial. Yo entendí que el abandono no siempre es desprecio. A veces es huida. Y aún así, el peso termina en manos de alguien. Ese día volví a casa, miré a la niña dormida, y pensé en el año que había pasado desde aquella noche. Ya no me veía como un hombre al que la vida se le quedó pequeña. Me veía como un hombre que aprendió, a golpes, que la adultez no llega cuando te sientes preparado, sino cuando decides quedarte. Diciembre fue el mes en el que todo se asentó sin volverse fácil. Yo ya trabajaba en arquitectura, cobraba mejor y podía pagar la guardería con menos angustia. Pero la parte dura no era el dinero. Era mantener una línea recta cuando por dentro sigues siendo el mismo tipo que, un año antes, pensaba en rendirse. Servicios sociales seguía viniendo. No como enemigos. Como un sistema que no se puede permitir confiar solo en palabras. Yo entendí eso a la fuerza. Aprendí a preparar la documentación con orden, a tener horarios claros, a demostrar que no improvisaba. También aprendí a pedir ayuda sin sentir vergüenza. Inés quedó registrada como apoyo principal, y yo dejé de fingir que podía con todo solo. Esa fue, probablemente, la mayor señal de adultez que di. En paralelo, el estudio me pidió propuestas para una fase nueva del proyecto. Me encontré opinando en reuniones, defendiendo soluciones, revisando obra desde el plano y desde la calle. Lo que yo había vivido como peón me sirvió más que cualquier teoría. No lo digo para hacerme el humilde. Lo digo porque me di cuenta de que la caída de años atrás no fue solo pérdida. También fue aprendizaje físico de lo que significa construir. A mediados de diciembre, Consuelo me comunicó que se iniciaba el camino hacia una tutela más estable y, más adelante, una posible adopción. Me advirtió que no era rápido y que no iba a depender de mis ganas. Iba a depender de informes, tiempos y de que nada se torciera. A mí no me asustó la lentitud. Me asustó otra cosa. La idea de que, por primera vez, yo tenía algo que perder de verdad. La última semana del año, recibí la confirmación de que la madre no iba a entrar en un proceso de reclamación. El expediente quedó encaminado para que la niña se quedara conmigo de forma continuada. Esa noticia no me dio euforia. Me dio calma. Una calma rara, adulta, como cuando entiendes que lo bueno también pesa. Esa noche, cuando la niña se durmió, me quedé sentado en la cocina sin encender el portátil. No pensé en el concurso ni en el estudio. Pensé en la palabra que me había perseguido todo el año: responsabilidad. Antes yo la confundía con castigo. Ahora la veía como lo único que te hace crecer de verdad. No me salvó el dinero, ni la suerte, ni un contacto. Me salvó el hecho de quedarme cuando lo más fácil era desaparecer. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal. Aquí no vendemos milagros. Contamos historias de decisiones que cuestan. Y si quieres seguir con relatos parecidos, mira los otros vídeos del canal. Hay más vidas que se rompen y se reconstruyen sin discursos, solo con pasos. La idea final que me dejó ese año es simple. Un segundo chance no es un premio, es una carga. Y la única manera de no perderlo es no huir cuando empieza a pesar,